Hola, mi nombre es Andrés. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, para contar mi historia. Y tengo que contar mi historia. Tengo 35 años y hasta hace apenas unos meses mi vida era lo que cualquiera definiría como normal, incluso envidiable. Crecí en una familia acomodada de provincias, de esas que tienen asiento reservado en los actos importantes de la ciudad, de las que saludan al alcalde por su nombre de pila y veranean en el mismo chalet de la Costa Blanca año tras año. Mi padre era un hombre respetado, un empresario del sector de la logística y la construcción que levantó un imperio de la nada. Para mí, él era un faro, un ejemplo de rectitud, de esfuerzo y de honor. Todo mi mundo, toda mi escala de valores, mis estudios universitarios pagados sin el más mínimo apuro, mi primer coche, la entrada de mi piso, todo provenía de sus manos manchadas de lo que yo creía que era sudor y trabajo honrado. Hace un año mi padre sufrió un infarto fulminante. Su muerte nos dejó devastados. Mi madre se encerró en un luto silencioso y mi hermana pequeña apenas podía mantener la compostura, así que me tocó a mí, como el hijo mayor, hacerme cargo de todo el papeleo de la empresa y de vaciar su despacho personal. Ese despacho siempre había sido un lugar sagrado en nuestra casa, una habitación forrada de madera oscura donde olía a tabaco caro y a cuero viejo. Empecé a revisar archivadores, carpetas de facturas antiguas y escrituras de propiedades. Fue en la tercera semana de limpieza cuando, al mover una pesada estantería de caoba para limpiar el polvo acumulado de décadas, descubrí un pequeño panel suelto en el rodapié. Al retirarlo vi una caja fuerte empotrada en el muro. No estaba cerrada con combinación, sino con una cerradura antigua. Encontré la llave en un cajón de su escritorio, oculta dentro de una caja de puros vacía. Lo que saqué de allí dentro no era dinero, ni joyas, ni testamentos ocultos. Eran 2 carpetas de cartón atadas con una goma elástica cuarteada por el tiempo. Al abrirlas, mi vida tal y como la conocía se desmoronó por completo. La primera carpeta contenía recortes de periódico del año 1997. Yo tenía apenas 6 años por aquel entonces. Los titulares hablaban de un incendio devastador en una nave industrial a las afueras de nuestra ciudad. Era una nave de la competencia, una empresa que le estaba ganando un pulso vital a mi padre por un contrato multimillonario de distribución que habría supuesto nuestra ruina absoluta. En el incendio falleció un hombre. Se llamaba Tomás. Era un vigilante de seguridad nocturno, un padre de familia que hacía horas extra para pagar la hipoteca. La versión oficial, la que dictaminó el juez y cerró el caso, fue que un cortocircuito fortuito había provocado las llamas y que Tomás se había quedado atrapado al intentar apagarlo. Pero en esa carpeta había algo más que recortes. Había un cuaderno de tapas negras escrito con la inconfundible y apretada caligrafía de mi padre. Empecé a leer y sentí que me faltaba el aire en los pulmones. Era un diario de gastos y al mismo tiempo una confesión arrogante y detallada. Mi padre no solo había ordenado quemar esa nave para destruir la mercancía de su rival y llevarlos a la quiebra, sino que había pagado a 2 matones locales para que lo hicieran de madrugada. En el cuaderno estaban anotados los pagos en efectivo bajo el concepto de limpieza de nave. Más abajo, las sumas de dinero entregadas durante meses al perito de la aseguradora y al inspector jefe de policía, amigos íntimos de la familia que vinieron a cenar a mi casa tantas veces en Nochebuena. Habían falsificado los informes para confirmar la teoría del cortocircuito y silenciar cualquier sospecha de fuego intencionado. El cuaderno detallaba cómo mi padre se había enterado de que el vigilante estaba dentro y cómo, lejos de abortar el plan, dio la orden de seguir adelante bloqueando la puerta trasera desde fuera para que pareciera que el fuego había inutilizado los accesos. Lo dejó morir calcinado. Asesinó a un hombre inocente para no perder un contrato. Y mientras leía todo esto, con las manos temblando de una forma que no podía controlar, encontré la segunda carpeta. Estaba llena de cartas. Eran cartas escritas a mano por la viuda de Tomás, fechadas años después de la tragedia. Cartas en las que suplicaba a mi padre, el gran empresario respetable que había absorbido a la empresa hundida, que la contratara como limpiadora, que no tenía para dar de comer a sus 3 hijos, que el banco les iba a quitar la casa. Cartas desesperadas, manchadas de lágrimas secas, y grapada a cada una de esas cartas
la copia de las respuestas mecanografiadas de mi padre, respuestas frías, burocráticas, denegando cualquier ayuda y amenazando con emprender acciones legales si la mujer seguía acosando a su empresa. No puedo explicaros el nivel de repulsión que sentí. Me levanté de la silla del despacho y vomité en la papelera. Todo lo que había a mi alrededor, los muebles, los cuadros, la ropa que llevaba puesta, mi educación en colegios privados, mis vacaciones, todo estaba pagado con la sangre de Tomás y con el sufrimiento extremo de su familia. Mi padre no era un héroe, era un monstruo, un psicópata disfrazado de hombre de negocios impecable. Me pasé 3 días encerrado en mi casa sin coger el teléfono a nadie, bebiendo y llorando, sintiendo que mi propia identidad había sido una farsa. Pensé en destruir los documentos, en quemarlos y seguir con mi vida. Pensé en el daño que esto le haría a mi madre, a mi hermana, a los empleados de la empresa, que no tenían la culpa de nada. Al 4.º día cogí los papeles y fui a ver a mi madre. Me senté frente a ella en el salón de esa casa enorme y le enseñé todo. Esperaba sorpresa, esperaba horror, esperaba que sufriera un ataque de nervios al descubrir con quién había dormido durante 40 años. Pero lo que vi en sus ojos fue algo mucho peor. Vi reconocimiento. Mi madre miró los papeles, apartó la vista, suspiró con fastidio y me dijo que mi padre ya le había contado que tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger nuestro futuro. Me dijo con una frialdad que todavía hoy me congela la sangre, que no juzgara a mi padre, que gracias a esos sacrificios yo no había pasado hambre nunca y que lo que tenía que hacer era meter esos papeles en la trituradora y olvidar el tema. Me di cuenta en ese mismo instante de que la podredumbre no solo estaba en la tumba de mi padre, sino en los cimientos mismos de mi familia. Mi madre lo sabía, quizás no los detalles macabros de la puerta bloqueada, pero sabía lo suficiente como para ser cómplice. Me levanté, cogí los papeles y me marché. Esa fue la última vez que hablé con mi madre y con mi hermana, quien se puso de parte de ella diciendo que yo estaba loco y que quería arruinar nuestro apellido por un falso sentido de la moralidad. Fui directamente a los juzgados, presenté todas las pruebas, el cuaderno, los recibos de los sobornos, las cartas. Sé que el caso probablemente esté prescrito penalmente, han pasado casi 30 años. Sé que mi padre está muerto y que los policías corruptos seguramente estén jubilados o muertos también, pero no me importa la condena penal tanto como la verdad. Busqué apoyo a la familia de Tomás. Descubrí que la viuda falleció hace 5 años devorada por la depresión y la miseria, y que sus hijos, unos chavales de mi edad, han tenido una vida durísima, entrando y saliendo de trabajos precarios, sin oportunidades, rotos por una tragedia que les robaron. Me he reunido con ellos. Les he entregado la totalidad de mi herencia personal, mis cuentas bancarias, mis propiedades. He renunciado a la empresa familiar y he forzado una auditoría externa para que salga toda la mierda a la luz, caiga quien caiga. Es un camino solitario y aterrador. Me he quedado sin familia, sin patrimonio y sin el pasado que creía tener. El apellido que antes me abría puertas en esta ciudad ahora es motivo de susurros y miradas de asco. He recibido amenazas de antiguos socios de mi padre, llamadas anónimas de madrugada diciéndome que me calle la boca si no quiero acabar mal. Pero no me voy a callar. No puedo devolverle la vida a Tomás, no puedo devolverles a esos niños la infancia que mi familia les arrebató, pero puedo devolverles la verdad. Y puedo destruir el falso monumento de honorabilidad que mi padre construyó sobre sus cadáveres. Estar aquí hoy contando esto sin tapujos es mi forma de pedir perdón al mundo en nombre de una familia que no conoce la vergüenza. Es duro darte cuenta de que el monstruo del cuento era el hombre que te daba las buenas noches y te arropaba en la cama. Quiero que esta historia sirva para que nos replanteemos muchas de las fortunas y de los prestigios que damos por válidos en este país, porque a veces debajo de los trajes caros y de las donaciones a la caridad solo hay sangre seca y avaricia enferma. Gracias por escucharme, por darme este espacio para sacar todo el veneno que llevaba dentro. Os animo a todos a que os suscribáis a este canal, El Comentario, para que podamos seguir dando voz a las realidades más duras y ocultas, para que ninguna verdad se quede enterrada en una caja fuerte.